Dios. Y hoy queremos compartir, Juan y yo, con ustedes algo acerca de diseño original. Y mientras estamos compartiendo, lo vamos a ir haciendo como alternos, uno Juan, a veces yo, pero algo que Dios puso en nuestro corazón de un tiempo para acá, no solamente es el pensar, sino ir profundo acerca del diseño original, es decir, acerca de lo que Dios ha escrito acerca de tu vida y mi vida. Y a veces vamos caminando sobre la tierra o sobre el planeta Tierra y miras, ¿no? Dios te está diciendo, hey, el barco se tiene que ir en esta dirección. Y a veces por rollos de cada quien agarras y dices, pues yo tomo el timón de esto y empiezo a virarlo y yo conduzco como quiero. Y cuando eso pasa, de repente, ¡pum!, el barco pues se estrella con icebergs. Y tú ya sabes tal vez esas historias donde se estrellan y se agujeran y se hunden. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué a veces está sucediendo este tipo de cosas? Ok. Primero que nada, pues gracias por estar siguiendo esta transmisión. Si estás allí en Facebook conectado, dale compartir, déjanos allí tus comentarios. Y lo que te queremos compartir en esta mañana no es realmente algo nuevo, algo novedoso, pero sí es importante entender y poder concluir bien acerca de lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño original o cuando nosotros decimos que hay un diseño original, lo que estamos haciendo realmente es reconocer lo que Dios dijo acerca del ser humano. No estamos inventando nada, no estamos descubriendo nada, no estamos promoviendo una nueva ideología o una nueva forma de pensar, pero lo que estamos diciendo es que Dios ya dijo a través de su palabra cuál es el diseño original. Y cuando nos referimos a original, nos referimos con aquello que tiene que ver con la primera mención, lo que Dios dijo que tenía que ser. Entonces, si estás ahí, acompáñame con tu Biblia a Génesis, capítulo 1, y si tú estás ahí conectado y nunca has leído la Biblia, Génesis está al principio de la Biblia, entonces es muy sencillo encontrarlo. De hecho, vamos a abrir la primera página, Génesis capítulo 1, y Génesis es un libro inspirado por el Espíritu Santo, y nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera. Y Génesis capítulo 1, si me acompañas, al versículo 26. Tú puedes leer con calma los versículos anteriores, pero básicamente lo que está sucediendo es que Dios está creando cosas con el poder de su palabra. Y Él de pronto dice, sea la luz, y la luz es. De pronto dice que se llenen las aguas de los mares con peces, con animales marinos, y eso sucede. Y de pronto llega un momento en que Dios va a crear al ser humano. Versículo 26. Dice, entonces dijo Dios. Él está hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces allí cuando nosotros hablamos o comentamos acerca del diseño original, regresamos a la palabra, regresamos a lo que Dios dijo. Y lo que Él dijo es que el hombre está hecho ¿a qué? A imagen y semejanza de Él. Ahora, una verdad muy importante que tú debes de entender es que Dios es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu. Pero sorprendentemente aquí, Dios también va a manifestar parte de su naturaleza ¿en qué? En el ser humano. Versículo 26. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No solamente lo está creando con un diseño original, pero también le está impartiendo un propósito. Le está dando una asignación sobre la creación, una responsabilidad. No es que el ser humano sea como el rey o lo máximo en la creación, sino todo lo contrario, lo está poniendo como un mayordomo, como un responsable de lo que Dios había creado. 27. Y subráyalo o márcalo o memorízalo, si es que te gusta memorizar la Biblia, dice,
Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y me gusta mucho la expresión varón y hembra, porque a veces parece ser que en una cultura machista pensamos que Dios solamente le dio la imagen y la semejanza al varón. Pero Génesis capítulo 1 desde el principio establece que varón y hembra los creó. Con esa imagen, con esa forma, con esa esencia, con esa naturaleza. Entonces el primer punto, si es que estás anotando algún punto, es que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Entonces hablar del diseño original es reconocer que el ser humano tiene una imagen. No es la imagen que la sociedad piensa o supone, no es la imagen que la ciencia dice que ha descubierto, no es la imagen que los políticos dicen que deberíamos de tener. Ahora, si tú tienes un visor diferente a la palabra de Dios, entonces en el mismo sentido te vas a formar una imagen diferente. Porque la imagen tiene que ver con lo que damos por cierto acerca del ser humano. Y si tú de pronto das por cierto que el ser humano es una máquina para trabajar, todo lo que tú vas a estar metiendo a tu corazón y a tu espíritu es que el ser humano es una máquina para trabajar. Si tú estás pensando que el ser humano es un objeto de explotación de todo tipo, así mirarás al ser humano y así lo tratarás. Ahora, pero cuando entiendes que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, entonces nuestro panorama cambia. Porque de pronto como cristianos no podemos quedarnos quietos cuando vemos que la mayoría de los seres humanos están concluyendo cosas diferentes. Y ahora en esta sociedad o en esta época donde todos levantan su voz y dicen haber descubierto el hilo negro, creo que también la iglesia debe de levantar su voz y decir que no ha descubierto nada, que lo único que está haciendo es reconocer lo que la palabra de Dios dice y es verdadero. Tú puedes ser bombardeado por ideologías, por formas, por imágenes confusas de lo que es la realidad. Pero es tan sencillo como ir a la fuente, es tan sencillo como abrir las Escrituras y pedirle a Dios que te dé entendimiento acerca de lo que Él reveló. Hay muchos que están buscando, investigando, creando, innovando, y está bien, pero te quiero decir algo, y este es el pequeño pero. Cuando el ser humano no ha conocido cuál es su diseño original, entonces puede tomar cualquier diseño y darlo como cierto, y darlo como válido. Cuando el ser humano no ha entendido o no ha reconocido que tiene un diseño original, entonces el ser humano anda buscando un diseño, una forma, un propósito. Y te quiero decir algo además de esto a manera de introducción. La Biblia no solamente habla de un diseño original, cual es el que acabamos de leer, pero también habla de un propósito. Habla de un origen, habla de una moralidad. Y el otro día tú lo puedes revisar ahí en mi Facebook si es que me sigues. No te recomiendo seguirme, pero si me estás siguiendo, algún amigo que tengo por allí publicó algo que yo no soy de los que cuando veo cosas en el Facebook pongo cosas, respondo nada, porque yo pienso que el Facebook pues es como un bote de basura a veces. Y muchos tiran basura y lo que uno hace es que va a esa basura, la escurca y dice, esto me gusta y me lo como. Exacto, son pepenadores virtuales, esa me gusta, son pepenadores virtuales. Y a mí no me gusta hacer eso. Hay muy buen contenido, como esta transmisión. Pero entre tanta basura estaba yo ocioso y puso este compañero algo así como que la conciencia atea es mejor que la conciencia de un creyente. La conciencia del ateo es mejor o es más elevada, esa es la palabra que puso, la conciencia del ateo es más elevada que la conciencia del creyente. Y yo lo leí y estaba en el baño y tenía tiempo y dije, pues creo que no. Y le puse, pues creo que en el siglo XX hubo 3 hombres y puse sus nombres. Le digo, y cada uno de ellos ateo,
mató, por lo menos, el que menos mató fueron 10 millones de seres humanos. Le digo, y si tú sumas las muertes asociadas a la iglesia, ninguna de la iglesia, Inquisición, conquista de América, conquista de Asia, iguala en nivel de maldad lo que hicieron estos 3 personajes. Y entonces me respondió y me dijo, bueno, pero es que ellos no eran ateos, eran cristianos, eran católicos. Y le dije, estás equivocado. Ninguno de los 3, y te lo puedo demostrar, fue creyente. En su discurso, por ser políticos, tuvo que aventar un discurso de creyente. Pues claro, porque si yo soy un político y vengo a la iglesia, ¿de qué te voy a hablar? De que amo al Señor, ¿verdad? De que voy a servir al prójimo. Pues claro, eso es evidente. Pero en la realidad, en la práctica, ninguno de ellos fue creyente. Y ya para no hacer largo el cuento, le dije, ok, dime de dónde tú puedes obtener un fundamento para definir qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque tú hablas de conciencia, ¿verdad? Y yo creo lo que la Biblia dice, que profesando ser sabios, se desviaron. Y Pablo dice, ni los judíos que iban tras la ley, ni los gentiles que iban tras su razonamiento, ninguno le dio al clavo. ¿Por qué? Porque habían sacado de su corazón el diseño original de Dios. Y una vez que sacas de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu el diseño original de Dios, no hay conciencia. Por eso Pablo dice que se entregaron a la lascivia unos con otros, entregaron sus cuerpos a la porquería y Dios lo permitió. ¡Qué Dios tan ingrato! Pues no, porque Dios dijo, lo permito, porque ustedes han sacado de su corazón, de su entendimiento, de su saber, el diseño original. Y entonces sí, cuando eso sucede, vemos en cualquier sociedad, en cualquier época de la historia, la maldad y la perversión aberrante del ser humano. Ahora, tú puedes ser creyente o no creyente, pero no puedes negar los hechos. No puedes negar la realidad de que hoy se enseña a los niveles más básicos de la sociedad la homosexualidad. La homosexualidad, para los que no están enterados, es una relación sexual de 2 personas del mismo sexo, del mismo género. Y no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con la biología. Esa es la homosexualidad. Que nos quieran vender otro concepto es diferente, pero homosexualidad tiene que ver con la relación sexual de 2 personas del mismo sexo. Ahora, cuando la gente no entiende diseño original, dice, es que estás discriminando. No, estoy apelando al diseño original. Pero es que este es mi diseño. Bueno, pues tú defiende tu diseño con tus bases, pero yo voy a lo que la Biblia dice. Es que la Biblia es un libro caduco. Demuéstralo. O enséñame tus bases, porque seguramente tú tienes un libro o un argumento que es más poderoso que la Biblia. Ahora, no se trata de meternos en debates, pero una vez un amigo, bueno, no es mi amigo, un fan me dijo, ¿en tu iglesia un homosexual puede ser pastor? Y le dije, en la iglesia cristiana, un pastor es aquel que ha entregado a su vida a Jesús y Jesús lo ha llamado. Si ese homosexual ha entregado su vida a Jesús y Jesús lo llama, no soy quien para impedirlo. Ahora, quiero que entendamos esto y es muy importante. El diseño original puede ser restaurado. El diseño original puede ser restaurado y es la responsabilidad de la iglesia restaurarlo, no inventarlo, sino restaurarlo. Y restaurar es decirle al hombre y a la mujer que hay esperanza en Jesús. Que hay esperanza en Jesús, que no tenemos que estar, como dice Pablo en Romanos, perdiendo nuestra dignidad, nuestro honor, nuestra naturaleza, buscando ese diseño, cuando la palabra de Dios claramente dice cuál es este diseño. Cuando Dios envió a Jesús a morir por nosotros, dice Romanos, cuando estábamos en pecado. Y eso es lo sorprendente para esta generación, que Dios entiende y sabe que esta es una sociedad que está en pecado. Pecado, sí lo dije bien, porque también es un mensaje que ya no le gusta tampoco a la iglesia, ¿verdad? Como que hay palabras que poco a poco vamos a sacarlas, porque si no, la iglesia se va a vaciar. Pues sí, pero
pues preferimos iglesias vacías, pero no iglesias con personas que no pueden tener convicciones verdaderas acerca de la obra de Jesús. Ahora, si la iglesia se vacía, te aseguro que Dios se va a encargar de llenar el cielo por los medios que Él quiera. Pero no nos vamos a callar ante estas voces que se levantan en contra del diseño original. Ahora, tú puedes tener tu ideología, tu forma de pensar, tus convicciones, y se debe respetar, en eso estoy de acuerdo. Porque el respeto también es algo importante cuando hablamos de diseño. No podemos imponer o maltratar o agredir a nadie, porque la Biblia dice que en el amor de Dios, ¿verdad? Y el amor de Dios es un amor que te lleva a entender que Jesús nos ama a todos por igual. Porque Pablo dice en Romanos, recuerda al salmista y dice, es que no hay justo ni aún uno. Todos, te aseguro que aunque los que estamos dentro de la iglesia en su momento reconocimos que no éramos justos, que no había en nosotros nada bueno para agradar al Señor. Y en ese reconocimiento el Señor transformó nuestra vida, nuestro corazón. Y hoy podemos hablarte de este diseño porque es algo que hemos visto, es algo que vivimos, es algo que podemos testificar sin miedo, sin impedimento. Te voy a dar el micrófono, Rama, si no aquí me voy a aventarla. Y lo que está diciendo Juan, de verdad es algo que tú dices, bueno, yo ya he leído cuántas veces, N veces, Génesis 1, 2, 3, pero es importante, es tan esencial siempre tenerlo, no solo el pasaje presente, sino creo que ya lo dijo y muchas veces, ¿no? Y yo daba una introducción breve y tú y yo caminamos en esta tierra, en este mundo, y tú estás en el barco y como dice el pastor, y a veces hasta se ríe de mí, ¿para dónde va el barco? Pues va para allá o no sé para dónde va. Tienes que regresar y todos aquí tenemos que regresar a estas bases de Génesis 1. Juan, a veces pienso que no solamente es, por ejemplo, todo el bombardeo que ahorita estamos teniendo acerca de los homosexuales y toda esta parte, pero sí, yo por ejemplo pienso mucho, a veces olvidamos como mujeres nuestro diseño original. A veces queremos actuar y decir, no, yo creo que yo soy papá y mamá. Ese es un diseño original. Y también el sistema está metiendo eso en la cabeza de muchos. Yo soy papá y mamá aquí, truene y relampaguee y pase lo que pase. Y tú dices, no, ese no es el diseño original. Yo estoy hablando ahorita en la parte de mujeres. Nuestro diseño original tienes que volver Génesis 1, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos diseñó. Y definitivamente cuando estamos perdiendo el rumbo, cuando tú estás haciendo, porque uno se da cuenta, creo que estoy tomando el lugar que no me corresponde, te encuentras con la verdad que está aquí, y ya lo decía Juan, en este libro, y con Dios, y tienes que decir, sí es cierto, necesito regresar a mi original, y te lo voy a poner en lo práctico. A veces, y yo lo hablo a veces como mamá, sé cuál es mi función como mamá, sé hasta dónde está mi chamba como mamá, y también tengo que trabajar, sí, también tengo que trabajar, pero no tengo que estar desobligándome de esas cuestiones, de mi diseño que Dios me colocó, o en el diseño donde Dios me puso. Entonces esos también son como los warning signals, los símbolos que ponen sobre las carreteras de puenc, atención, curva, curva, curva. Hey, ¿cómo estás agarrando la curva? Si agarras la que está aquí bajando para que vienes de Tulantongo, y si no la agarras bien y la agarras duro, ¿qué pasa? Te sales y te caes. Y hasta allá le pusieron un montón de reja sobre reja. Pero esa es una realidad y pareciera que nuestras vidas son así. Entonces, hablar de diseño original, hombres o mujeres, es regresar a los fundamentos. Y bien lo está diciendo Juan, muchos no queremos fundamentos. Como vayamos saliendo, poco a poquito, ahí vamos. Y Dios dice esta tarde, hey, diseño original, vuelve a fundamentos, vuelve a lo que está en la palabra, vuelve casa, volvamos a lo que está, lo que nuestra simiente, nuestro fundamento. Entonces yo creo que en este tiempo, Juan, y en los próximos tiempos, como iglesia, y ya lo decía el pastor hace un par de años atrás,
antes de que sucediera la pandemia. No sé si se acuerdan que siempre nos la echaba, ¿verdad? Y para bien decía, ustedes quieren que les caiga la plaga, no, ustedes quieren enfermarse. Y algunos agarraban la onda en el sentido de decir, pues no queremos eso. Y vino esta situación, y pareciera que esta situación de estar encerrados en casa, de estar en contingencia, también sacó muchas cosas. Y algunas de ellas fue esta cosa que estamos hablando, mi diseño original. ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi vida? ¿Cuáles son las bases de mi fe? ¿Cuáles son mis convicciones? La iglesia es, no puedo decir importante, pero es sumamente importante, porque la iglesia es el lugar que Dios diseñó, que Dios proveyó a la humanidad. Es como si tú alguna vez has leído la historia del arca de Noé. En ese tiempo, en la historia de la humanidad, la sociedad de los tiempos de Noé se había pervertido a tal punto, y es sorprendente lo que dice Génesis, que la Biblia literalmente dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Literalmente dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano porque vio su maldad. Porque en ese tiempo los hombres en la antigüedad vivían cientos de años, y entonces Dios observó que si alguien vivía 900 años, eran 900 años dedicados a hacer el mal. Imagínate, ahora nosotros vivimos 70, 80 años, algunos más, pero imagínate a alguien que viviera 700 años haciendo el mal. Es feo, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios se arrepintió, le pesó en su corazón, hubo algo ahí que dijo, voy a barrer con la humanidad. Pero en esa generación Dios miró a un hombre llamado Noé, justo, que halló gracia delante del Señor, y le dio una misión a Noé y le dijo, constrúyete un arca de madera, y en ella vas a meter animales, en ella vas a estar, esa arca, ese barco, esa embarcación, va a ser la provisión de Dios para esa generación. Y entonces Noé empieza a trabajar, a construir, no sé cuántos años le llevó, seguramente fueron muchos, pero también sé lo que dice la Biblia, que Noé fue un pregonero de justicia. Significa que en su generación Noé, además de construir el arca, estuvo hablando acerca de que Dios traería un juicio a la humanidad. ¿Y sabes qué hizo la humanidad? Se burló de Noé y dijo, eso no va a suceder, Noé. Es más, de los 8 que entraron con Noé, yo creo que hasta sus propios hijos y nueras, algunos entraron con dudas. Pero al final entraron. Y en ese momento el arca fue el medio o fue la provisión de Dios para la sociedad en su tiempo. Solamente los que entraron se salvaron. Los que se quedaron afuera y se burlaron y dijeron, no, ese Noé está loco, ese Noé no es cierto. Bueno, vamos a dejar que el tiempo avance. Y el tiempo le dio la razón ¿a quién? A Noé. Y se salvaron. Hoy, unos miles de años después, la iglesia sigue siendo como esa arca, como ese lugar donde debe de haber, al igual que Noé, no solamente gente que ponga manos a la obra, edificando la iglesia, pero también hablando acerca del mensaje de justicia. Y a veces parece que no encaja o no entona, pero el mensaje de justicia lleva implícito que Dios tiene un juicio sobre la humanidad. Ahora, si ese juicio no existiera, tan simple como esto, Jesús no hubiera venido. Pero Jesús vino porque había un juicio sobre la humanidad. Y alguien tenía que pagar por ese juicio, y ese fue Jesús. Entonces la iglesia tiene que reconocer este mensaje y hablar acerca de la justicia de Dios. Y hoy el mensaje de la justicia de Dios sigue siendo el mismo. Claro que la justicia es gratuita porque Jesús pagó por ese juicio, por esa justicia, pero si nosotros no aceptamos o no reconocemos lo que Dios hizo a través de Jesús, pasará lo que sucedió en los tiempos de Noé. No, es que la iglesia tiene un mensaje de condenación. No, es que la iglesia dice que nada más ellos se van a salvar y la humanidad se va a perder. Pues si la iglesia se calla, si la iglesia no concluye estas verdades, la humanidad de todos modos se va a perder.
Por eso es importante, y más que importante, es vital que la iglesia entienda el diseño. Y en el diseño original, en el diseño de Dios, si el Señor no ocupa el primer lugar, si el Señor no está reinando en tu corazón, entonces estás en contra de este diseño. Y si estás en contra de este diseño, te quiero decir algo que es desalentador. No hay esperanza para el ser humano. No hay esperanza para el ser humano. Porque Pedro, en alguna de sus predicaciones en Hechos capítulo 4, dice, es que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación sino en Jesús. ¿Qué tiene que ver la salvación con el diseño original? Pues al ser humano se le ha olvidado parte de su diseño original, y este diseño original es la eternidad. Hoy la sociedad está tan ofuscada en lo terrenal porque no ha entendido que es eterno. No ha entendido que hay un peso de eternidad en todos los seres humanos. No, pero es que yo me voy a morir y ahí se termina todo. Yo lo dudo. No, es que yo nací para, ¿cómo dicen? Para darle gusto a la carne. No, hay otro dicho, ¿cómo dicen? Para darle al mundo, a la vida se viene a gozar, ¿no? Nada más voy a vivir una vez. Le quiero dar vuelo a la hilacha. Justamente porque has perdido la dimensión de lo eterno, piensas que todo lo que puedas hacer se resume a lo terrenal, a los 70, a los 50 años que vas a vivir, y eso es un error. Parte del diseño original es que el ser humano entienda que si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Te quiero preguntar algo. ¿Dios es eterno o Dios no es eterno? Pues claro que Dios es eterno. Entonces si Dios pone semejanza e imagen en el ser humano, significa que algo de esa eternidad se puso ¿en dónde? En el ser humano. Y diseño original tiene que ver no solamente con hablarte de este plano, de los derechos humanos, de los derechos civiles, de las ideologías, de la economía. Eso es muy importante, claro que es importante porque tenemos un tiempo de paso por aquí, pero si la iglesia ignora el hecho de que la eternidad es el lugar o es el momento en donde el Señor habita, entonces la iglesia está perdida, está corta. Porque parece ser que la iglesia está enfocada nada más en el aquí y en el ahora. Pues eso también lo está haciendo el mundo y lo está haciendo bien. Pero la iglesia tiene que entender que hay un sentido de trascendencia. Hay un sentido de decir que el ser humano es eterno. Ahora, si tú no crees en Jesús, de todos modos sigue siendo eterno. Pero hay un pequeño problema, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde pasarás esa eternidad? Ahora, si eso es feo para el incrédulo, para el creyente es peor, porque yo conozco hermanos, y no voy a decir nombres, ni siquiera voy a ver a la cámara, pero hay hermanos que en vida no tienen tiempo para el Señor. Yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Y estás pensando pasar una eternidad con el Señor, si no tienes 3 horas los domingos para asistir a la iglesia, es ridículo que quieras pasar la eternidad con Él. ¿Para qué quieres pasar una eternidad con el Señor si aquí los domingos no puedes estar 1 hora o 30 minutos conectado y haciendo otras cosas? Pero quiero pasar una eternidad con Él. Pues es ridículo. Se me hace ridículo. Porque han entendido que eternidad es el día que se mueran y entonces sí, no va a haber trabajo, no va a haber deudas, no va a haber nada y voy a estar con el Señor. Estás equivocado. Estás equivocado, porque diseño original es entender que somos eternos. Desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, lo único que hacemos es que cuando venimos a Jesús, esa parte que estaba tapada en nuestro entendimiento se abre. Y podemos entender que somos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, hay un peso de eternidad en cada cosa, en cada acción, en cada palabra que decimos. Por eso un día Jesús... Me gustan estas palabras del Evangelio y dice que de toda palabra ociosa que diga el hombre, de esa dará cuenta en el día del juicio. Yo digo, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué será que de cada palabra ociosa que diga el hombre, de esa va a dar cuenta el día del juicio? Porque hay un peso de eternidad. Porque no entiendes que fuiste creado con el poder de la palabra de su boca del Señor. Y entonces eso también se le pegó al ser humano, el poder de la palabra. Así que si tú estás hablando cosas ociosas, no lo digo yo, tú puedes leer la Biblia. Jesús dijo, pues de cada palabra ociosa, te aseguro que darás cuenta en el día del juicio. No, es que no va a haber juicio.
Bueno, lo mismo le decían a Noé, no, es que no va a haber inundación. Bueno, deja que avance el tiempo y el tiempo va a decir si estábamos equivocados o no. Entonces, diseño original no solamente tiene que ver con entender que fuimos creados a imagen y semejanza, tiene que ver también con entender y concluir que ciertos atributos de Dios han sido puestos en su medida en el ser humano, y uno de ellos es la eternidad. Si nosotros no entendemos que nuestro paso por la tierra solamente es un episodio y estamos aquí clavados en ese episodio, estamos concluyendo mal. Es parte, pero no es el todo. Mira, el ser humano existe antes de venir a la tierra, estando en la tierra y después de irse de la tierra. Efesios capítulo 1 y 2. Ahora, la iglesia tiene un mensaje tan poderoso porque el mensaje es este. Cuando nosotros regresamos al diseño original, podemos entender que lo que hacemos trasciende, que lo que hacemos tiene un eco en la eternidad. Por eso le decimos muchas veces a los jóvenes, y a los jóvenes tampoco les gusta, ni en la iglesia, fíjate con quién andas. No, pero es que esta muchacha me gusta mucho. Híjole, pues sí, está bonita la muchacha, pero ve más allá de tus narices, ¿sí me explico? Ve, empieza a concluir que este matrimonio que formes, no, pero es que no estamos pensando en casarnos, estás yendo muy lejos. Otra vez regresa al diseño original. No, es que no estamos pensando, nada más queremos pues es que queremos andar de manita sudada y ya después veremos. Bueno, si tuvieras un entendimiento de que esa decisión o ese paso puede tener una huella en lo eterno, lo pensarías 2 veces antes de siquiera atreverte a acariciarle la mano. Lo pensarías 2 veces. Pero tristemente, y para no estar aquí nada más de ocioso, ¿verdad? A ver si me acompañas con tu Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2. Si tú nunca has leído la Biblia, Génesis está al principio y Primera de Juan casi está al final. Entonces vamos del principio hasta el final. Capítulo 2, sí. Primera de Juan, capítulo 2 es una carta que escribe un discípulo de Jesús, cercano a Jesús, y ya anciano, ya después de haber sido testigo de la muerte de Jesús, de la resurrección, del nacimiento de la iglesia. Anciano, el Espíritu Santo le inspira unas líneas a la iglesia general, y es parte de lo que hoy te quiero decir. Versículo 12, capítulo 2, Primera de Juan. Y dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos. Ve el amor o el corazón de Juan al llamarle hijitos. ¿A quién? A la iglesia. Dice: les escribo a ustedes, hijitos, pues porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Volver al diseño original es entender que en Jesús podemos ser perdonados. ¿Perdonados de qué? Del pecado que nos separaba del Señor. El pecado es una realidad. El pecado no es algo que se invente, el pecado es una realidad. Ahora, hace rato hablaban de una mujer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A la señora Merkel. Y si tú lees su biografía, pues sus padres fueron pastores. Y por lo tanto, la mujer tiene un entendimiento claro del Señor y un entendimiento claro acerca del pecado. Por eso es que cuando en Alemania se quisieron hacer ciertas reformas, ella fue de las primeras que dijo no. ¿Por qué no? Pues porque hay un diseño original. Y cuando tú vas en contra del diseño original hay consecuencias. Cuando los alemanes fueron en contra del diseño original, te quiero decir algo, todas sus ciudades se hicieron cenizas. Todas sus ciudades se hicieron cenizas. Cuando los alemanes fueron en contra del diseño original, hubo un muro que 50 años separó familias. 50 años separó familias. Y tú puedes ir a Alemania y puedes ver todavía el muro y cualquiera te puede decir, por ir en contra del diseño original, 50 años estuvimos separados, padres de hermanos, hermanos de hijos, hasta que Alemania volvió a entender diseño original. Ahora, Juan dice esto,
dice, vuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo primero que debemos de entender en el diseño original. Hemos sido perdonados. 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y aquí creo que el apóstol Juan sí se fue lejos, porque da por hecho que conocemos al Señor como padres, ¿verdad? Desde el principio dice, porque conocéis al que es desde el principio. Porque conocéis al que es desde el principio. Le está hablando a los padres. Y ahora, en la iglesia, padres muchas veces simboliza madurez. Y cualquiera que esté aquí en la iglesia y sea maduro, tiene que decir, yo sí conozco al Señor. Ahora, si no podemos hacer esa afirmación, seguimos en la inmadurez, ¿verdad? Seguimos siendo inmaduros. Pero a lo mejor caes en la siguiente categoría. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Sí, y luego dice todavía, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Híjole, bueno, no quepo en padres porque todavía no soy tan maduro, pero a lo mejor quepo en jóvenes, ¿verdad? Porque estoy en un proceso de madurez. Pero lo sorprendente es que en este proceso de madurez dice que la palabra permanece ¿en quién? En ellos, en nosotros. Ahora es triste ver que muchas veces los jóvenes tienen en su depósito las letras de cualquier reggaetonero y ninguna letra de ningún salmo, ¿verdad? Por lo menos yo también no me sé muchos salmos, no me voy a dar aquí golpes de pecho, pero por lo menos el Salmo 23 sí lo recito, ¿verdad? Pero es triste que a veces los jóvenes, ni eso. Es triste que a veces los jóvenes sepan darte más razón de los Avengers que de los personajes de la Biblia. Es que los personajes de la Biblia están aburridos y Thanos tiene su guante y Spider-Man avienta telarañas y la Mujer Maravilla y es triste. Pero el apóstol dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora te quiero decir algo. Jamás puedes apostarlo, vas a vencer al maligno si antes la palabra de Dios no permanece en ti. Puedes pasarte la vida luchando, haciéndote buenos propósitos, promesas, dándote golpes de pecho, rasgándote las vestiduras, pero si la palabra del Señor no permanece en ti, el maligno te va a hacer así y ni Thanos te va a poder salvar. Te vas a ir directamente con él. ¿Por qué? Porque no hay nada que te respalde, no hay nada en ti. Estás como, ¿has visto la basura? Cuando está en la calle y viene el viento, ¿qué la detiene? Nada, se va hasta donde el viento quiera. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento, no hay un principio que gobierne tu vida. Pero sigue diciendo, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Señor, pero pues es que el mundo es bien bonito. Es que estoy en el mundo. No está diciendo el apóstol que no estés, está diciendo que no ames el mundo. Pero ¿cómo crees, Señor? Si la mayoría de mis amigos son mundanos y también la que me gusta es bien mundanota y pues... Pues entender diseño original. Mira, si el apóstol lo escribió es por algo. El mundo, nos guste o no, va tras otro diseño. Va tras otro diseño. No, pero es que si me meto al mundo, me va a ir mejor. ¿Por qué mejor no vienes al diseño del Señor? ¿Por qué mejor no te encuentras en la palabra? ¿Por qué mejor no dejas que su palabra permanezca en ti? ¿Por qué mejor no alcanzas un nivel de madurez donde digas, yo he conocido al Señor? Estamos a veces más seducidos por el mundo, porque el mundo tiene modelos y los promueve, y la iglesia tiene un modelo y se calla. El mundo tiene un modelo disfuncional, caduco, cuya consecuencia final es muerte, y lo canta y lo sacan comerciales y en películas, en libros, en donde quiera, en música, ¿verdad? Y la iglesia que tiene la verdad prefiere callarse. No, es que esto ya no le va a gustar a nadie, no, es que ¿cómo crees? No me van a hacer caso, no, es que... Pero el mundo, estando en un principio distinto al del Señor, se enseñorea, se alaba, se exalta de decir que no necesita a Dios. Ahora, yo no creo que haya ateos, y esta es mi creencia, yo creo que hay necios. Porque la Biblia no habla de ateos. Dice el necio en su corazón no hay Dios.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay necios. Ahora, si tú quieres ser necio, pues adelante, pero lo que Juan está diciendo es esto. Y el mundo pasa y sus deseos, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Y es verdad, el mundo es pasajero. Mira, la Biblia dice que un día estos cielos y esta tierra se van a, sí o no, pasarán. Marcos 13, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán y todo lo que está aquí se va a hacer como un rollo y se va a ir a la basura. Pero Jesús dice, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Y es sorprendente porque Génesis 1 habla del poder de la palabra y otra vez es lo que decimos, es lo que confesamos, lo que ancla o lo que nos puede tirar. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a veces en la iglesia la pregunta es la misma, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Porque no la conozco. Pues deberías conocerla, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y eso tampoco nos gusta, ¿verdad? Pero los anticristos, lo creas o no, no van a salir del mundo. No vienen de Hollywood, no vienen de la FIFA, no vienen del G12. Los anticristos vienen de la iglesia. De aquellos que caminaron por años en la iglesia, que conocieron la palabra, que se expusieron a la presencia del Señor y en su momento le dieron la espalda a Jesús. Y en su momento fueron seducidos por el maligno, por el mundo y sus deseos, por la fama, por el dinero, por las mujeres, por los hombres, por los animales, porque ahora también hay quien... El otro día estaba viendo que hubo una boda de una mujer con un perrito y yo dije, bueno, yo no estuve en la boda, pero si yo hubiera estado hubiera dicho, ¿ya le preguntaron al perro si se quiere casar con ella? Porque no vi que nadie le preguntara al perro, simplemente la muchacha llevaba al perrito y alguien los casó. Y si yo hubiera estado ahí hubiera dicho, a ver, ¿ya le preguntaron al perro? ¿Alguien le preguntó al perro? ¿Qué tal si el perro dice que no? Porque cuando dos humanos se casan, el juez pregunta, ¿hay algún impedimento para que se casen? Ruama, ¿te quieres casar con Juan? Juan, ¿te quieres casar con Ruama? Sí. Pero no vi que nadie le preguntara al perro. Y creo que fueron contra los derechos del perro. Porque el perro tiene derecho de decir si se quiere casar o no. ¿Por qué le van a imponer algo? Es que es la verdad. ¿Qué tuvo que hacer el perrito? Pues nada. Nada. Se lo llevaron y no sé qué le hicieron, pero eso está mal. Eso está mal porque están contra los derechos de los animales y eso no me gusta, porque yo también tengo mascotas. Y si el perro se quisiera casar conmigo, yo le diría que no, que yo ya estoy casado. Bueno, dice entonces, por esto conocemos que es el último tiempo. Y en los últimos tiempos las cosas se van a poner primero feas y después más feas. Pero va a ser un momento precioso para los que estén, porque va a ser un momento donde vas a poder dar razón, testimonio de que Jesús realmente está en ti. En el primer siglo, cuando la iglesia nació, no jugaban a la iglesita. Decir cristiano era una cuestión de vida o muerte. ¿Eres cristiano? Sí. A los leones. ¿Eres cristiano? No. Ah, sácate por allá. ¿Seguro que eres cristiano? Sí. Córtale la cabeza. ¿Tus hijos también? Sí. A todos. Exacto, o quémalos. Un día hay un historiador que dice que toda Roma fue alumbrada y en cada poste quemaron cristianos, exacto, porque no había luz eléctrica. Es verdad, tú lo puedes leer. Está en Netflix. Pero en los tiempos finales va a ser igual o peor. Pero si la iglesia está temerosa, si la iglesia no entiende su diseño, si la iglesia piensa que nada más la vida del ser humano son 70, 80 años, entonces no hay esperanza, entonces échate a correr, entonces niega a Jesús. Porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿cómo que vas a sacar tu espada y vas a impedir que cumpla la voluntad de mi Padre? Es que Pedro nada más estaba pensando en ese tiempo y Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque no entiendes que tengo un propósito eterno. Y si tú sacas tu espada y espantas a los que me van a crucificar, ese propósito quizás no se pueda cumplir. Ahora, muchas veces la iglesia está así,
¿verdad? Sacando la espada como ahorita, pero cuando viene la persecución, no te conozco, Señor, no sé quién eres. Y eso es feo, ¿eh? Ya casi vamos a terminar. Dice 19, salieron de nosotros. ¿Verdad? Salieron de nosotros. A lo mejor algunos andan por aquí escondidos, camuflajeados de ovejas, pero luego te dan unas mordidas que dicen, estas no son mordidas de oveja, estas son de lobo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso me gusta. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Siguiente principio de diseño, permanencia en el Señor. ¿Por qué muchas veces la gente traiciona, se va y todavía se va hablando mal de la propia iglesia? Porque no permanecieron. Y permanencia no tiene que ver con que todo vaya bien. Permanencia tiene que estar convencido de la obra del Señor, con la obra de Jesús. Ahora, si en tu iglesia la gente no está permaneciendo, la Biblia dice, en Juan, dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es bueno, mira, es triste cuando la gente sale de la iglesia, claro que es triste, pero también nos recuerda que la Biblia sigue siendo vigente. Y si salieron es para manifestar que no eran de nosotros. Y si se salieron hablando, qué bueno. Yo antes me enojaba y a veces cuando me los encontraba casi los quería golpear, porque pero ahora no. Ahora oramos por ellos y pedimos que ojalá esa salida haya sido para bien y ojalá pudieran conocer al Señor. Pero y versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y aquí es donde me cae el peso de la gloria del Señor, porque está afirmando algo, no está suponiendo, está afirmando. Pero ustedes tienen ¿qué? La unción del Santo, ¿verdad? Y conocen todas las cosas. Y hoy parece ser que en esta generación de los que están en la iglesia y fuera, hay una generación confundida porque ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Hoy tú puedes agarrar tu celular y compartir una mentira como si fuera una verdad, y si se hace viral, todos están diciendo que esa mentira es una verdad. Fake news, exacto. Y hay un principio que dice que si tú repites muchas veces una mentira, se puede convertir en una verdad. Si tú repites muchas veces una mentira, se puede convertir en una verdad. Y a veces en las iglesias han repetido tantas veces la misma mentira que a veces la misma iglesia da por hecho que es cierto. ¿Cómo podemos quitarnos esa ceguera? Regresa al diseño original. Vuelve a mirarte como el Señor te ha mirado. Vuelve a percibirte como el Señor te percibe. Vuelve a entender que hay una unción en nosotros que nos permite conocer, que nos permite entender todas las cosas, toda la verdad. Ahora, creo yo, y esta es ya parte de mis conclusiones finales, que muchas veces la iglesia no tiene discernimiento ya no tiene entendimiento de lo que es verdadero y falso, de lo que es bueno y malo, de si hacer esto o no hacerlo, de si bailar o no bailar, ¿verdad? Parece ser que hay un momento en con que estamos tan metidos en lo mundano, en lo terrenal, en lo que va contra el propósito de Dios, que ya no sabemos. Pero el apóstol Juan dice, por eso tienes esta unción, para eso tienes esta unción, para que conozcas todas las cosas, para que sepas qué es lo bueno y qué es lo malo, para que sepas de qué lado debes de estar. Señor, pero todos están del otro lado. Pues lo mismo le pasó a Noé. Todos estaban del otro lado y Noé, como tenía esta unción, dijo, pues yo voy a construir el arca. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús, no le dijeron en la cruz, si eres el Hijo de Dios, a ver, sálvate. No le dijo el ladrón, no, pues tú que salvaste a otros, a ver, sálvate y de pasada me salvas a mí. ¿Y qué hizo Jesús? Se salvó. ¿Qué hizo Jesús? Se bajó de la cruz para mostrarle a todos que Él es el Hijo de Dios. Pues no, porque tenía esta unción que le enseñaba todas las cosas y le decía, este es el propósito para tu vida, dar testimonio ahí en la cruz. Dar testimonio en el arca, dar testimonio dentro de la iglesia. Entonces esta unción no solamente es que la necesitemos, pero yo me atrevo a decir que si el cristiano no tiene esta unción, entonces tampoco Dios debería tener derecho de exigirle nada.
Pero puesto que Dios ha permitido que esta unción esté en nosotros, por eso un día podemos estar delante del trono y decir: Señor, como tuve esta unción, pude discernir las cosas. Como tuve esta unción, pude hablar acerca del diseño original. Como tuve esta unción, pasé por estos problemas, porque te quiero decir algo ya para cerrar. También hablar del diseño original trae consecuencias. También hablar del diseño original trae oposición. También hablar del diseño original no le gusta no solamente al mundo, sino al diablo, ni a las potestades malignas, ¿verdad? También hablar acerca del diseño original tiene que ver con estar comprometido a dar tu vida por tus convicciones. Si tú vas a hablar del diseño original y no estás comprometido con tu vida, mejor cierra el pico. Mejor cierra en verdad la boca, porque seguramente que vendrán tiempos donde vas a ser zarandeado. Pero la unción que está en nosotros nos fortalece. La unción que está en nosotros nos capacita para conocer todas las cosas. Porque la tendencia es llevar al ser humano hasta deshumanizarlo. Deshumanizarlo, eso es lo que quieren hacer del ser humano, deshumanizarlo. Y es triste porque la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero si consiguen quitarnos esa imagen y esa semejanza, el maligno, las tinieblas, el mundo habrán vencido. Pero si como cristianos y como iglesia tenemos esta unción y entendemos las cosas, entendemos la verdad, entendemos el propósito, podemos estar confiados. Podemos estar tranquilos, podemos descansar. Ahora, claro que va a haber oposición, claro que va a haber resistencia. Pero la iglesia no puede ni debe callarse. La iglesia no puede estar amordazada. Aunque intenten hacerlo, debe de buscar siempre la forma de hablar y de hablar libremente y públicamente. Estaba Juan y estaba Pedro y de pronto habían hablado acerca de Jesús y los llamaron y les pegaron y les dijeron: se callan y no queremos que vuelvan a hablar de este nombre. ¿Y qué crees que hizo Juan y Pedro? Ay, sí, ya nos callamos y nos vamos. Pues no, al otro día otra vez en el templo. Los volvieron a agarrar y les volvieron a dar y les dijeron: pues no les prohibimos que hablaran de este nombre. Y Pedro y Juan dijeron: claro que nos prohibieron. ¿Y entonces por qué lo hicieron? Pues ustedes díganos, ¿qué conviene más? ¿Hacerle caso a los hombres o hacerle caso al Señor? Y los dejaron ir y volvieron otra vez a hablar las mismas verdades. Porque entendían que o hablas lo que Dios está haciendo o te callas. En el mismo pasaje en Primera de Juan 2, en el 20, está narrando unas líneas más, pero son fuertes también. En esta versión NBI dice: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Y el siguiente verso fuerte también: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, y dice: la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y es fuerte estas palabras, y es verdad. Diseño original no solamente es una historia color pétalos de rosa y color de rosa. A veces vivir el diseño original es porque tienes que ir contra todo, contra inclusive tus propios pensamientos. ¿Y si digo? ¿Y si hago? ¿Y si me expulsan? Él y yo no íbamos a vacunarnos, y no era por
porque echábamos cotorreo y él me decía, ya te vas a poner la marca del diablo, ¿verdad? Y yo le decía, es que tenemos que hacerlo, es necesario. Y dice, yo no voy a vacunarme, no necesito una vacuna. Y dice, ¿sabes que eso está volcando todo el mundo? Y lo vi de repente también en un post y se los hice llegar a ellos. Y próximamente es el pasaporte para entrar a la Unión Europea. Tú quieres viajar, bueno, yo no viajo, ¿verdad? Pero los que quieren viajar y andar en esos países necesitan su pasaporte, y no solo el de la carita donde sale tu foto bonita, sino necesitas hacerlo. Michael Dalton no vino Profetas porque él no está vacunado, y no era por un rollo de que no tuviera, sino porque están diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto que estamos viviendo? A unos amigos que estábamos viendo ayer, ellos ya se enfermaron, no sé si ya se vacunaron, creo que sí, creo que no, pero ellos están diciendo, no vivimos en confinamiento nada más así o porque sí o temerosos, sino creemos, como está diciendo el pasaje, hay una verdad más profunda en nuestras vidas. No estoy diciendo que no te vacunes, no estoy diciendo eso. Ten en cuenta y toma a Dios y dile qué es lo que tengo que hacer. Al final nosotros sí lo hicimos, y no solamente porque era un requisito. Mi papá dijo, ¿quieres seguir trabajando? Esa va a ser tu condicionante ahora. ¿Quieres permanecer en un lugar? Eso va a ser tu condicionante para continuar. Y no solamente por proteger, no, es un poco más profundo. Y me quedo con estas líneas del diseño original, dice, implica permanencia. Este tiempo de confinamiento y todavía esta temporada que estamos viviendo, para muchos ha sido difícil permanecer, y esta ha sido la consigna y la palabra clave del día de hoy, permanecer. Es que no quiero, es que tengo miedo, es que yo no quiero permanecer en este matrimonio, y huye, ¿no? Pero hoy creo que Dios está hablando fuerte y está diciendo permanecer. Mi diseño o el diseño original implica que necesitamos regresar a la verdad. Diseño original nos permite vivir en paz. Ese va a seguir ahí en línea. Era el martes 8 de la mañana, yo estaba doblando ropa y me llama mi hermana y me dice, hermana, acaba de hablar Oscar y el abuelito ya está en lo último, ¿no? Y le digo, dame chance, me baño y ya me voy contigo. Y ella dice, yo quiero ir. Y le digo, sí, vamos. Y ya me eché rápido el baño, me fui con ella. Y justamente llegamos y yo le digo a mis papás y le digo a Juan, es increíble. Y después le dije, llegó el tío Toño, él como enfermero a monitorear todo. Y le digo, jamás en mi vida había visto a alguien morir. En mi vida, jamás en mi vida había visto así, estar en su camita simplemente y ver la respiración, cómo va bajando. Y ahorita que estoy oyendo que está hablando, y yo digo, ese hombre vivió diseño original sobre la tierra, le apostó y fue contra todo, y dijo, yo decido vivir mi diseño original. Diseño original nos permite vivir en paz. Y a veces escucho los comentarios y dicen, hay personas que no mueren así. Hay personas que tienen miedo a morir y rasguñan y arañan y sienten que se va la respiración. Pero este suceso del martes, yo dije, wow. Me recuerdo muy bien el tío, díganle, hablen porque él todavía escucha. Y sí es cierto, yo solamente, Ana y yo y los que estábamos ahí en alrededor, que estaban mis papás, el tío, estaba Oscar por ahí, ya los ojitos cerrados, ya nada más era la respiración. Y me acuerdo que mi madre hace la oración y en eso ya termina casi de orar y él bajó absolutamente todo, ¿no? Tenían el aparatito oxímetro en el dedito y ya el oxímetro ya no marcaba nada, ¿no? Porque ya estaba como cuando le digo a Juan, bajas el switch y ¡fium! Hasta que se va. Vivir diseño original, entonces, nos permite vivir en paz incluso cuando estás a punto de morir. Diseño original trae consecuencias porque toda la tendencia va a ir hacia allá, pero el Señor nos enseña como el salmón.
Dice que el salmón va contracorriente en el río, contracorriente, contracorriente, contracorriente. Diseño original trae oposición. Y mientras estaba hablando me acordé de los misioneros de Shelley Chapman y ellos tienen una cafetería justo en la esquina ahí del Metro Copilco, amigos que conocemos, y a ellos la cafetería se mueve gracias a los estudiantes, sus empleados son estudiantes cristianos, y porque pues es toda una dinámica de convivencia, no nada más de trabajo. Y estos estudiantes por un tiempo les cerraron, ¿verdad? Y lo que quería la delegación, porque están en el distrito, era que ellos pagaran una mordida al final, ¿no? Que pagaran su permiso, pero ellos se iban por la tangente, ¿no? Y decían, pues si tú quieres seguir vendiendo, la mordida es de tanto y lo tienes que hacer y lo tienes que pagar. Y ellos optaron por cerrar su negocio más de un año por el hecho de decir, yo no voy a pagar una sola mordida, porque ese es el sistema corrupto y yo no, y mi diseño original está diciendo que yo no voy a hacer eso. Y yo dije, pero tienes pérdidas, o sea, y aquí además están en El Paso, salen del metro y sale toda la marejada de estudiantes para ir a la universidad, ¿no? Y al final de todo ellos se mueven y consiguen otra vez su permiso y abrieron por partes, porque para esto inclusive hasta como que los tacharon, como que los hicieron menos, les hicieron feo. Y hasta tiempo después volvieron a abrir. Y últimamente yo le decía a Juan, pero al final, ¿cómo dices? La permanencia y el hecho de que Jesús hace que vivas en justicia, te premia, tienes victoria. Es una de las cafeterías así sencillas como si tú un día vas, sales del metro, ve y échate un café helado. Es el único, y le veníamos diciendo a mi papá, es el único lugar donde venden café helado. No me preguntes a qué sabe, sabe delicioso. Sabe delicioso y está posteado en la Gaceta Universitaria. Más de 1,700 likes para decir, hemos regresado a Playa Coyote y estamos listos para recibirte. Entonces al final la justicia siempre va a reinar, la justicia siempre gana, no nuestra justicia, sino el hecho de vivir diseño original, permanecer. Diseño original no le gusta al diablo. Diseño original a veces es dar mi vida por mis convicciones. La unción nos capacita para vivir y para concluir correctamente. Entonces, y yo concluyo y acoto nuevamente lo que está diciendo Juan, pero es una realidad. A veces a muchos no les gusta permanecer porque pareciera que la permanencia es difícil, pero cuando encuentras, como está diciendo en el mensaje, la unción del Santo sobre mí, entonces lo único que te queda es rendirte por completo y decir, aquí estoy, que venga tu justicia y me levanto a donde tenga que levantarme y voy a donde tenga que ir. Permanencia es la clave de muchas cosas. Something else. Muchas gracias. Papá, gracias por este tiempo. Te amamos, somos afortunados de haber nacido en esta generación. Somos muy bendecidos porque estamos en una época que nos permite dar testimonio de nuestras convicciones, dar un testimonio verdadero del amor de Dios. Es importante reconocer el diseño porque tú nos formaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo estábamos en tu corazón. Y un día permitiste que un hombre y una mujer se unieran conforme al diseño, conforme al modelo, y pudiéramos abrir los ojos en esta tierra. Un día permitiste también que la iglesia nos diera a luz como nuevas criaturas, como hijos tuyos. Y Señor, estamos convencidos que ni, como Pablo escribe en Romanos, ni la muerte, ni la desnudez, ni la espada, nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo. Nada nos separará. Señor, te damos gracias porque esta unción de la que habla el apóstol Juan es una verdad. Hay una unción, hay un poder, que es tu espíritu en nosotros, que muchas veces nos incomoda cuando estamos concluyendo mal,
que muchas veces nos da valor cuando tenemos miedo de callarnos, de hacernos, de pasar de largo. Es esta unción la que nos permite orar por los enfermos, visitar a los necesitados, Señor, pero también muchas veces corregir nuestro carácter, nuestras deficiencias, nuestros pensamientos a veces contrarios a tu voluntad. En esta generación donde la gente está confundida, donde hay mucha información pero poco discernimiento, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Y una vez que encontremos esa verdad, nos aferremos, estemos cimentados en esa verdad, al punto de entregar nuestra vida como un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Gracias porque somos la generación quizás de la tecnología, quizás de las comunicaciones, de los viajes al espacio. Pero también, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo, hablando de la condición humana, hablando del corazón humano. Al igual que Noé, vivimos en una generación que te ha dado la espalda. Pero al igual que Noé, Señor, ponemos manos a la obra a edificar tu iglesia, que es esta arca de salvación. Permite, Señor, que los que estemos adentro podamos ser un testimonio vivo, un testimonio de fe, un testimonio de integridad. Te pedimos también, Señor, que sanes a la iglesia que está dolida, que está enferma, que está podrida porque ha perdido el discernimiento, que ha concluido mal acerca del propósito, porque también hay una parte de tu iglesia que está así, Señor, no lo podemos negar. Les amamos, claro que les amamos, Señor. Y te pedimos que los que hemos conocido al Señor, los que nos decimos maduros, fuertes, entendidos, Señor, seas tú el que nos pese, seas tú el que nos evalúe, nos mida, Señor, y seamos encontrados fieles, seamos hallados fieles delante de ti. Gracias por tu iglesia, aquí en comunidad, pero también las iglesias amigas, las iglesias en este estado, en este país. Que haya un tiempo no solamente de mucho avivamiento, pero sí de mucha permanencia, de mucha permanencia, de mucha permanencia. Papá, te amamos, te bendecimos. Gracias por nuestros pastores, por las personas que nos guían, nos conducen. Porque así como escuchamos de una mujer alemana que llevó a su nación a la prosperidad, a hacer otra vez de una Alemania gloriosa como lo ha sido por años, también sean nuestros líderes los que nos lleven a cosas mayores, a cosas más grandes. Señor, les amamos, les bendecimos. Te pedimos les des fortaleza y también que levantes una generación entendida en los tiempos. No basta tener un celular y compartir cosas o buscar cosas en el internet y creernos que sabemos todo, pero al mismo tiempo parece ser que carecemos de entendimiento, de sabiduría, de discernimiento espiritual. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos conduzca. Porque la Biblia dice en Hechos 15, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer estas cosas. Que ese nivel de comunión y de compromiso sea verdadero en nosotros, tus hijos. Nada sin el Espíritu Santo, todo con el Espíritu Santo. Gracias en esta tarde, te pedimos también que toques, que bendigas, que confrontes las personas que están conectados viendo esta transmisión. Gracias porque habiendo tantos contenidos en la red, buenos y malos, han decidido seguir esta transmisión. Gracias por sus vidas. Y si este es un medio para que ellos puedan conocerte, acercarse, gracias, Señor. Enséñanos a usar sabiamente estos medios a nuestro alcance. Te damos muchas gracias y te pedimos que tú nos sigas hablando en todo tiempo, en toda forma. Y que haya un depósito verdadero en nosotros. Que haya un depósito de verdad, que cuando seamos pesados podamos ser hallados fieles y justos en esta generación, como fue Noé, como Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.